Hoy quiero compartir del cambio de año, del umbral de este año, porque eh, estamos sujetos a esto y es algo que ¿cómo diría? Me tiene inquieto de cómo el mundo realmente nos maneja a nosotros. Y por eso quiero entrar en el paradigma del tiempo, ¿verdad? Hace unos meses compartí con ustedes el cambio de paradigma de la Biblia, comenzando con el nuevo año del 5784. Estuvimos hablando extensivamente de eso, de la situación profética. Ahora salimos de diciembre, entramos a enero y pasamos por este umbral otra vez digo, de otro cambio de año, que realmente delante de Dios, eh, yo creo que nosotros deberíamos de dirigirnos por un paradigma. En nuestro caso, yo creo que también debemos considerar este 2023 y 2024, porque es en el mundo en el que vivimos. Pero sí hacer una diferenciación entre lo que es el paradigma del tiempo de la Biblia y el paradigma del tiempo humano. Entramos ahora al nuevo año de 2024 y me refiero al paradigma de la corriente de este mundo del cual debemos de tener muy bien identificado por el cambio de año. Este paradigma tiene la mentalidad humana a la que somos esclavos. O sea, suena como que, ¿cómo así que somos esclavos? ¿Verdad? ¿Cómo así? Y realmente sí somos esclavos porque fluimos, nos sometemos, nos movemos a través de eso. Ahora, no quiero sonar muy pesado en ese sentido, sino que en realidad yo y todo el mundo, servimos a este tiempo. Yo hablando en términos bíblicos de servir es el que sirve, es un esclavo, y por eso lo digo de esa forma. Suena pesado en nuestro contexto humano, pero eso es. Y cualquiera diría, ¿qué locura es esa? ¿Cómo que qué es esto que estoy hablando? Pero a través de los años me he dedicado a cambiar esos paradigmas yo en lo personal y porque he encontrado nuevos paradigmas y el paradigma que he encontrado es el paradigma de la Biblia y me he dedicado a buscar y a vivir en ese paradigma. Eh, y me ha, me ha dado mucha revelación, me ha dado mucho entendimiento, me ha dado mucha paz de poner mis pensamientos en esa parte de tiempo, o mejor dicho, en la forma que Dios plantea el tiempo para que nosotros caminemos acorde a su tiempo. Su tiempo, el tiempo de Dios, no es el mismo de nuestro calendario gregoriano que tenemos. No funciona igual. Eh, y eso, por ejemplo, si nosotros queremos caminar, de hecho todos los occidentales funcionamos en este paradigma de tiempo. Y cuando vamos a la Biblia y queremos entender, nos cuesta, porque no entendemos bien. De hecho, cuando la Biblia habla de ese tiempo, del mes uno, del mes 2, del mes 3, del octavo mes, etcétera, nuestra mente eh, no lo registra bien cuando vamos leyendo. Entonces,
es bueno implementar este nuevo paradigma que Dios nos da en la Biblia. Nuevo en el sentido, somos personas que tenemos mente occidental y yo debo de iniciar, ejercitar mis sentidos, mi entendimiento al paradigma de- del tiempo de Dios. Por eso quiero hablar de este paradigma, de este umbral que estamos cursando del mes del año 2023 al 2024. Es muy importante que que lo mencione y que lo compare. En mi nuevo paradigma, que yo adopté desde hace que 40 años, 41 años, 42 años, yo siempre he querido irme ubicando más porque cuando voy a leer la Biblia veo cosas que, que no logro o no lograba entender, que ahora entiendo mejor por adoptar esta nueva forma de pensar, de cómo Dios explayó el tiempo en la Biblia, cómo Él lo va moviendo y hasta cómo Él lo cambió en Éxodo 12, cómo Él movió el mes primero que se llama también como Tishri al mes primero que se conoce como Nisan, y todos esos movimientos son muy interesantes. Uno, la primera instancia del mes de Tishri estaba basada en el inicio de cómo Dios creó la tierra y está basado en el primer mes de la creación. Y la segunda instancia, que es Éxodo 12, está basada en el mes de la redención. Por la razón que Dios escogió que pasar el primer mes, o sea, darle prioridad al mes de la redención. Entonces, eso a mí me ubica que Dios le está poniendo la base con la que yo me voy a comunicar con Dios es acerca de mi redención. Entonces mi redención es muy importante. Dios, al resetear el tiempo, a mi redención, a la redención de cada uno de nosotros, me está ubicando en ese mes. Entonces mi trabajo es por qué Dios está haciendo ese cambio y yo tengo que ir a las escrituras y averiguarlo. Y las escrituras me dirigen en ese aspecto. En cambio, el calendario gregoriano que llevamos de meses no lleva ese conteo. Pero es bien interesante que, por ejemplo, el conteo gregoriano de los meses no va paralelo al conteo de la Biblia, pero casi se nota que como que iban. Y le puedo dar un ejemplo. El mes diciembre, December, de década, es décimo. Noviembre, nueve, es noveno. Octubre, octavo. Septiembre, séptimo. O sea que sí hay como que los meses, de alguna forma, fueron como que sacados del paradigma inicial de la Biblia, que es el paradigma del tiempo que Dios estableció desde que Él rige el tiempo. Y el hombre de alguna forma se desconectó de eso, ¿verdad? Y yo sé por qué se desconectó. Se desconectó o sea, el hombre hemos sido desconectados del tiempo porque otra vez, el calendario es como nos esclaviza.
Si se recuerdan, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. Nuestra lucha es en la mente. Entonces, las huestes que están allá afuera, los que están en autoridad, tienen como propósito gobernar nuestra mente. Y eso es lo que a eso se han dedicado, a cambiarnos los paradigmas, a cambiarnos el tiempo, a cambiarnos las comidas últimamente, que se han dedicado también a eso, a cambiarnos las medicinas, a cambiarnos los conceptos, a cambiarnos el diccionario, a cambiarnos, todos nos quieren cambiar, pero toda esa lucha de cambio sucede en la mente. Entonces, por eso el paradigma es muy importante, porque las fuerzas que nos gobiernan, que no son los gobiernos, las fuerzas que están intentando tomar control de nosotros, lo están haciendo al nivel de nuestra mente, cambiando nuestros hábitos, cambiando nuestros conceptos, cambiando nuestras tradiciones, todo lo que nosotros somos. Dios lo está tratando, mejor dicho, las fuerzas que nos están tratando de gobernar, lo están haciendo a través de nuestra mente. Y por eso estoy hablando de paradigmas, porque nuestros paradigmas los debemos de cuidar. Ojo, nuestros paradigmas los debemos de cuidar. Y los debemos, si estamos buscando a Dios, alinearlo con la palabra de Dios, porque eso es lo más sano para nosotros. Sin embargo, estamos en el mundo. Tenemos que conocer este paradigma de todas maneras. Vivimos en este paradigma de todas maneras. Pero conozcamos los dos. Veamos las diferencias de los dos. Saquémosle lo bueno a los dos, ¿verdad? Entonces, eso es con respecto a nuestro paradigma. Como les comenté, en septiembre, en el mes de septiembre, voy a bajar un poquito para... Muy bien, en el mes de septiembre, aquí está el shofar, el 16 de septiembre, fue el inicio del tiempo del paradigma bíblico, ¿verdad? Entonces no nos perdamos. Dios nos está llevando por ese tiempo, lo vimos en los videos anteriores, pero solo quiero llevar ese conteo, ¿verdad? De septiembre séptimo, el mes Tishri es el séptimo en la Biblia ahora. Es bien interesante eso, ¿verdad? Y entonces ya pasamos septiembre, ya cruzamos el umbral del 5784 el 16 de septiembre, hace 3 meses. Y hoy estamos cruzando otro umbral. Momento, ¿cuántos umbrales tenemos? Recuerden, la lucha está en nuestra mente, ¿verdad? Del 2023 al 2024 hay otro umbral. Ese umbral, ¿de dónde viene? ¿Verdad? ¿De dónde está viniendo? ¿Verdad? Ese día que cruzamos el 1 de enero, el umbral del tiempo, ¿de dónde viene? Dios estableció uno, pero estamos viviendo otro. Realmente vivimos, si nos ponemos a pensar, vivimos varios conceptos de tiempo, no solo estos dos que acabo de mencionar, sino, por ejemplo, lo que conocemos como el año fiscal. El año fiscal no comienza en enero, digamos, todo depende del país también en que vivamos.
Por ejemplo, en Estados Unidos el año fiscal comienza el 15 de abril. O ese es el momento en que se tienen que entregar las cuentas del año anterior. De los 50, o sea, los hay esas arreglos de tiempo, ¿verdad? O sea, varios arreglos de tiempo que hay. Ahora, yo quiero compartirles. El 21 de mayo de 1983, yo siendo una persona normal, viviendo en este mundo normal, que obedecía a los cambios de tiempo como el que estamos atravesando hoy, obedecía a las celebraciones a lo largo del año, como el 14 de febrero, como el 10 de mayo, como etcétera, 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 el día de lo que sea, de la madre, del padre, el día del albañil, el día del niño, el día del trabajo, el día de todo eso, pues nosotros nos metemos a la corriente y tenemos que seguir esos esquemas de tiempo que nos rigen, nos gobiernan. Ojo, nos gobiernan porque nos dicen qué no hacer ese día. No van a trabajar tal día. O sea, estamos bajo ese sistema de gobierno. Tal vez no lo vemos así, pero cuando ya empezamos a poner atención al tiempo, las cosas pasan así. Yo quiero compartirles del 21 de mayo de 1983. Para mí es una fecha particular. El 21 de mayo de 1983, el Espíritu de Dios entró en mí y me transformó para siempre. Yo cambié. Mis paradigmas fueron cambiados. Dios entró en mí y me cambió. Yo no sé explicar eso. Fue tan fuerte ese cambio que Él hizo en mí, que es como que yo me abrí y él entró en mí, Él habitó en mí y yo me abrí a todo lo que Él me decía. Uno de los paradigmas más fuertes que logré identificar es el día siguiente, aún en mi vida, fue el hecho de abrir la Biblia, leer y entender, cosa que anteriormente leía la Biblia y no entendía, pero de repente como que, wow, hoy sí entiendo. Estoy leyendo la Biblia, estoy entendiendo, entiendo cosas que no entendía. Mi mente era como que los que hemos crecido en computadora, ¿no? Como que pasó de DOS a Windows, ¿verdad? De una cuestión bien dura de entender y aprenderse un montón de códigos en la computadora para escribirlos y hacer que la computadora hiciera algo para mí. Y de repente me ponen Windows con un mouse y solo y se abren ventanas y salen imágenes y la cosa se vuelve más rápida. Algo así fue. Como que mi procesador mental se aceleró al ver la Biblia. Eso para mí fue muy significativo, ¿verdad? Y eso yo lo celebro, lo aprecio, a Dios. Aprecio que Él me dio esa forma, ese milagro de poder atravesar mis ideas. A partir de esa fecha decidí cambiar mi vida y alinearla a su palabra, en mi entendimiento y a la velocidad que yo iba adquiriendo más entendimiento. Yo me iba alineando en lo que podía a Dios. Y una vez que su espíritu entró en mí, supe que yo tenía que cambiar. Dios no me decía, tienes que cambiar.
tu forma de vestirte. No. Simplemente lo sabía. Tengo que ser decoroso. Y tengo que ser amable. Tengo que respetar a la gente. O sea, no era como que Dios me decía de esto, sino las ideas ya estaban. Es como que de repente tengo mis paradigmas distintos. Mucho de esa comunicación que yo experimentaba con Dios no pasaba por mi intelecto. Simplemente sabía lo que tenía que hacer. Lo digo ahora con mucha claridad porque hoy sí entiendo. O sea, el Señor me habla muchas veces, pero no es que me habla con frases, me habla como que, tengo que hacer esto. O sea, lo sé. Entonces, uno de los retos al que me he desafiado a mí mismo es el de la conducción del tiempo en mi vida. Decidí que mi tiempo debía ser regido, gobernado por Dios, regido por la Biblia. Eso quiere decir que yo me estaba volviendo un esclavo del gobierno, del reino de Dios, un siervo, como dice la Biblia. Suena muy bonito, pero es lo mismo. Un siervo de Dios. Entonces, el primer reto al que me sometí es al saber el hecho de o sea, eso es como en primera tarea. El tiempo de la Navidad. De hecho, eso fue mi primera. Alguien me dijo, la Navidad no está en la Biblia. Muy bien, y sí, no la vi. No vi el hecho de la Navidad como lo hacemos o lo celebraba. Entonces, yo dije, tengo que investigar. Tengo que saber si la Navidad es un evento digno de hacer, si es verdadero, si es falso, según las escrituras, no según las opiniones, no según fulano, mengano, iglesia o lo que sea, no. Yo siempre tuve eso, o sea, eso es una de las cosas que pegó en mí. Yo no, dentro del cristianismo, no acepté las cosas por default. Siempre iba a la Biblia y decía, ok, momento, ¿por qué fulano me está diciendo esto si la Biblia dice esto? Entonces, ¿dónde estaban mis ojos puestos? ¿En el grupo, en la iglesia, en la organización? No. Y donde quiera que he ido, así lo he visto. Y no he sido muy ¿qué palabra uso? Aceptado muy en los grupos porque cuestiono, porque, hey, momento, ¿dónde está eso en la Biblia? Es que no, tiene que estar, o sea, yo no voy a ir a ciegas, caminando. Muy bien, entonces crecí con el paradigma de la Navidad, lo cual para mí era muy agradable. Yo recuerdo los tiempos de Navidad en mi familia, cuando era niño y joven. Lo recuerdo muy bien y eran tiempos que yo me disfruté mucho y la pasé muy bien. Y no eran tiempos religiosos, eran tiempos de familia, básicamente. Pero cuando Dios entró en mí, yo sentí que Él me pidió que revisara eso. Entonces fui a buscarlo. Dije, mejor que me aseguro que mis acciones son agradables a Dios o no. O sea, ¿cómo lo aseguro? ¿Le voy a preguntar a un fulano? No, voy a verlo en la Biblia.
yo tengo las escrituras y sé que lo tengo que buscar. Entonces me fui a meter a esta biblioteca. Estuve ahí varios días buscando mucha información, saqué fotocopias. De hecho, yo hacía investigaciones médicas. Mi trabajo fue ir a las bibliotecas a buscar investigaciones médicas. Yo trabajaba para un médico de enfermedades infecciosas. Él me decía, mira, tengo este paciente, necesito tales estudios publicados me daba a veces hasta cientos de referencias a las que yo tenía que ir a investigar esos libros, sacarle copias, sacar los artículos, sacaba todas las copias, le entregaba así de papeles de fotocopia, el doctor las leía y las estudiaba. Y yo digo, wow, qué aplicado el Señor. En la Navidad yo hice lo mismo, me fui a meter en la biblioteca, no había internet en esa época, 1984, 85, no había internet, me fui a meter a los libros, había un montón de información, la mayoría eran enciclopedias católicas y libros católicos, a los que leí, muy interesante, información muy acertada. Yeshua, Jesús, no nació el 25 de diciembre. ¿Y dónde lo encontré? En fuentes católicas. Por supuesto, hoy yo voy a una iglesia católica y la gente pues no hace eso. De hecho, la Navidad como la celebramos hoy apenas tiene de cómo celebrarse hoy, tiene posiblemente 100 años. De hecho, la Iglesia Católica prohibía celebraciones el 25 de diciembre por el trasfondo pagano, satánico que había. Ahora, la Iglesia católica, ha sido experta en sincretizar. Cuando la gente tiene una tendencia a algo, a una fecha, a un santo, o lo que sea, entonces agarran un concepto bíblico y lo mezclan con ese concepto que para no alejar a la gente de la iglesia, sino para acercarla a la gente con mentiras. Entonces eso se llama sincretizar. Y la Navidad pues ha sido una cuestión que yo encontré que era de ese nivel. Esta plática no se trata de Navidad, pero solo estoy dando un ejemplo. Entonces no tuve otra alternativa que investigar al respecto. Me tomé un buen tiempo investigando en esa biblioteca en la Universidad de Nueva Orleans, en Estados Unidos, donde tuve amplio acceso a información. Fue interesante aprender de los datos que existen, muy interesante. Explicaciones muy lógicas por qué él no nació el 25 de diciembre, muchísimo lógico. Y ellos dan una fecha en la que probablemente nació, la cual también es acertada. Dan en la Iglesia Católica, en la información que encontré, encontré la celebración de el día de la concepción, por eso la concepción de Jesús, la fecha de la concepción de Jesús es acertada, va bien con las referencias que hay históricas, pero no me acuerdo qué fecha era, pero era 10, 11 o 12 o 9 de diciembre. 9 meses después, septiembre, fecha de tabernáculos, la cual es la fecha correcta, es el tiempo correcto, es históricamente los pastores en el lugar, toda la descripción que da la Biblia del tabernáculo donde nació,
todo está bien. O sea, sí hay formas y hay varias otras formas de llegar a esa fecha. Muy bien, fue interesante aprender esos datos existentes, son verificables y la conclusión a la que llegué no fue difícil de establecerla. O sea, fue muy lógico llegar a eso. Entonces, ¿qué pasó? Quité el paradigma de la Navidad y desde ese día, desde ese momento donde Moa se aseguró, yo me aseguré que yo estoy caminando correctamente, lo investigué, lo vi y lo reconocí. No fue difícil sacar ese paradigma de mi mente, porque mi meta fue poner en mí, quitar los paradigmas tradicionales y poner los paradigmas que están en la Biblia. Eso es lógico. Si yo quiero aprender chino, o mejor dicho, la comida china y ser un chef chino, posiblemente voy a tener que aprenderme muchos conceptos en chino y muchas recetas chinas y quitar mis paradigmas de tacos y hamburguesas y meterme esos paradigmas chinos para hacer mis actos, mis acciones correctas. La Biblia es parecido. Si yo quiero conocer a Dios, debo de introducir en mi mente los paradigmas. Y lo digo así porque aprovechando el cambio de los paradigmas, y es el cambio del año, ¿verdad?, del que estoy hablando. Entonces, poco a poco fui cambiando los paradigmas que aprendí en los primeros 21 años de mi vida. Felizmente lo sigo haciendo 40 años después. Recibí el toque del Espíritu de Dios en un momento que no lo estaba buscando. Más bien Él me encontró a mí. O sea, yo me tropecé con Él. Él me dio su Espíritu. Yo caí en el Espíritu. Él me cambió. Una amiga me dice que me dio la vuelta al calcetín. Me cambió totalmente. Yo cuando salí de ese encuentro con Dios era totalmente otra persona. Y dije, tengo que cambiar mis paradigmas. Así de simple, Él decidió revelarse a mí. Y yo creo que fue tan fácil, o sea, eso pienso yo, que fue tan fácil cambiar los paradigmas porque yo estaba dispuesto y porque Dios vio en mí la disposición de cambios. Me imagino que Él se acercó y me dijo, oye, te voy a tocar y te voy a cambiar. Ese día cambié y me tocó. Y no, en mi agenda no estaba el 21 de mayo voy a cambiar. No estaba en mi agenda eso. De hecho, en mi agenda estaba el 21 de mayo voy a ir a una discoteca, voy a ir a bailar. Casualmente vine a Guatemala. Aquí en Guatemala fue donde pasó todo eso. Yo vine a pasear por 3 días y ¡boom! Bomba. Entonces, hace 27 años, decidí cambiar el paradigma del conteo del tiempo. O sea, no fue como que, Dios vino y me cambió. No, empecé a leer la Biblia, Levítico 23, y dije, bueno, yo tengo que decidir cambiar mi paradigma, poner mi concepto del tiempo a lo que la Biblia dice. Entonces decidí hacer ese paradigma y encontré dónde comenzaba el año, cómo Dios maneja los meses, cómo las astros, la luna, el sol, las estrellas, Dios los puso en el firmamento por señal para decirme tic, tic, el tiempo, indicarme el tiempo. La luna me dice, o sea, puedo reconocer que los ancestros bíblicos solo tenían que ver el cielo y saber en qué día estaban del mes al ver la luna. Solo por eso.
No tenían que ver un reloj, no tenían que ver un calendario. No, observaban arriba y decían, la luna está así, ok, hoy está el día. Entonces, ellos tenían una muy buena idea de cuándo venía el nuevo mes, de cuándo ellos tenían que ir al templo a ofrecer una ofrenda a Dios. O sea, el firmamento está diseñado, está diseñado para yo reconocerlo y ir manejando mi mente acorde a eso. Entonces, en el ejercicio de estarlo haciendo, me estoy comunicando con Dios. ¿Por qué? Porque Él, ok, la luna está así, la luna está llena, sé lo que es el simbolismo, etc. Entonces viene Levítico 23, después viene Éxodo 12, y Dios cambia el primer mes, ¿verdad? Da la prioridad al mes de Nisan. Ese es el primer mes. De hoy en adelante, tu primer mes es el mes del Aviv, el mes de la primavera. Okay. ¿Qué pasó ese primer día de mes? Inauguraron el tabernáculo. Viene el 10 de Nisan, viene el 14 de Nisan, y empiezan a suceder un montón de cosas proféticas que mi mente va registrando y va ordenando. Y en el ejercicio voy adoptando, voy celebrando la fiesta de ese mes y me voy acomodando al paradigma. Y me toma muchos años porque al principio era muy, muy, eh, mucho de aprender y, ajá, cómo se hace, etcétera. Pero después es como que uno se suelta y empieza uno, Señor, ¿qué me quieres enseñar este día? Y empiezo a tener una comunicación distinta por los paradigmas, porque yo conozco lo que él me quiere, lo que él está haciendo ahora, de lo que él ha hecho, que él quiere enseñarme. Entonces, así voy aprendiendo. Sigo viviendo mi calendario gregoriano, ya no le pongo atención tanto. Sí le pongo atención porque tengo que saber cuándo no trabaja el banco para no ir y encontrarlo cerrado, ¿verdad? Este tipo de conveniencias son las que tengo que tener. Pero en lo que se refiere a mi estado espiritual, a mi relación con Dios, cambié de paradigma. Cambié el paradigma. Bueno, por supuesto, sigo viviendo el calendario. Descarté dejarme influenciar por las fechas que habían formado mi mente, como el Día de la Madre, el día de lo que sea, y decidí poner los paradigmas de la Biblia en mi mente, cambiar eso. ¿Por qué? Porque dije, yo ya no voy a ser esclavo de esas fechas. Yo voy a ser esclavo de las fechas que Dios pone en su Biblia. Ahí sí. ¿Con qué propósito? Porque quiero entender la voluntad de Dios. Quiero entender el tiempo y el tiempo. Y el tiempo que pasó y el tiempo que vivo y el tiempo que viene. No voy a entenderlo si no entiendo el tiempo, el paradigma de él. Entonces, tengo que entender el tiempo según la Biblia y su aplicación. Automáticamente, esto, solo el hecho de aventarme a esa aventura, de entrar en esa aventura, solo el hecho de eso, automáticamente, me separa de la corriente mental de la mayoría de personas del planeta. Me aparta en términos bíblicos. O sea, si yo no voy a seguir
con el paradigma del 14 de febrero. Y yo digo, voy a empezar el paradigma del 1 de Aviv o 1 de Nisan. Automáticamente me separa de 14 de febrero y me coloca en el 1 de Nisan. Y yo dejo de participar con los no sé cuántos billones de gente que celebra ahí. Y me vuelvo del grupo de los cientos de miles de personas que celebran el otro. O sea, me separa de la corriente, me cambia el paradigma, me separa. En la Biblia eso quiere decir santificación. Me vuelvo santo. Un santo es alguien que se separa. Es la explicación más fácil de lo que es esto, la no religiosa. En el libro de Lucas 4:16, capítulo 4, versículo 16, Yeshua fue a la sinagoga de Nazaret y pasó ahí lo siguiente. Y fue a Nazaret, donde había sido criado, en el día sábado, y entró en la sinagoga. Aquí está Yeshua. Él venía de Galilea, todavía venía de la experiencia que tuvo cuando se fue a ayunar 40 días. Pasó todo eso, que fue tentado por Satanás, etc. Después de eso llega a Galilea y después viene aquí. Y fue a Nazaret, donde había sido criado. Ahí ese es su pueblo natal o pueblo donde creció. Y en el día sábado, el día donde se congregaban, entró en la sinagoga. Conforme a la costumbre, se levantó a leer. O sea, ¿qué costumbre? Bueno, la costumbre de leer la lectura que tocaba en ese sábado. En nuestra mente occidental no tenemos idea de qué es, pero por la escritura que leyó, sabemos que leyó la escritura de los profetas, la Haftará. Y dice, y fue entregado el rollo del profeta Isaías. Y habiendo desenrollado el volumen, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y restauración de vista a los ciegos, a enviar en libertad a los oprimidos, a proclamar el año favorable del Señor. Y habiendo envuelto el rollo, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y todos daban testimonio de él y se maravillaban de la palabra de gracia que salía de su boca, pero decían: ¿no es este el hijo de José? Y ahí hubo un descontento después de esto, que no voy a entrar. El punto importante aquí es que una mente occidental no entiende bien esto, porque no entiende los conceptos de la parashá, la haftará, la lectura de salmos, etc. Entonces, no entiende, o sea, él no escogió una lectura al azar, sino le dieron la lectura que tocaba ese día de la haftará. Y él la leyó y dijo: hoy se ha cumplido esta lectura. O sea, esta lectura que se leyó era parte del paradigma. Y ese es el punto. Era parte del paradigma
o del orden, o del ceder, o de la programación establecida a leer. Él pasó, la leyó. Él llegó a la sinagoga y fulano va a leerla. Él se levanta, la lee. Y él está diciendo, esta se está cumpliendo en mí hoy. Ahora, en la sinagoga, todos sabían que se trataba una lectura específica para el Mesías. Y que se cree el Mesías. Todos se enojaron. Pero voy al paradigma. Tenemos que tener el paradigma. Cuando yo vi esto, entendí esto, vi la importancia de reconocer el paradigma en las escrituras. Entonces, ni modo, yo voy tras lo que Yeshua, el Mesías, hizo. A mí me interesa entender todo lo que él vio, todo lo que leyó, todo lo que él cumplió, todo, su mente estaba celebrando este paradigma. Yo quiero celebrar el mismo paradigma, por lo menos para entenderlo. Y ese es el punto de cambio de paradigma. Entonces, mi punto es el siguiente. Yo los invito, con todo respeto, a que cambiemos nuestros paradigmas. O sea, a mí me ha resultado bueno y muy beneficioso agarrar estos paradigmas, ponerlos en mi mente y hacerlos. Los demás no lo hacen y yo lo voy a hacer. Pero los demás no lo hacen. Sí, pero yo lo voy a hacer. La congregación que está aquí a la par mía, con miles y miles de gente, no lo hace. ¿Ok? Yo sí lo hago. ¿Estoy siendo desobediente a esa congregación? No. Estoy siendo obediente a Yeshua. Porque estoy estableciendo sus paradigmas. Sus pensamientos, los quiero que sean mis pensamientos. Básicamente, de eso se trata. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el 2023 y el 2024? ¿Qué son paradigmas? Mi punto es, momentito, no nos perdamos en esto. Sí quiero mencionar algo de más adelante, de estos paradigmas, a los que nos arrastran. Yeshua se aferró a las escrituras, a su ceder, a su orden, se manejó en ellas, lo hizo, y yo quiero entender por qué lo hizo. ¿Por qué? Porque yo no quiero seguir a él. Lo quiero hacer como él lo hizo. Entonces sigo sus pasos. Nadie más lo sigue en mi vecindario. Pues perfecto. Yo sí lo voy a seguir y le voy a enseñar a cualquiera mis hallazgos. Y eso es lo que estoy haciendo. Estos son los ejemplos que hay en la Biblia que me han motivado a cambiar mis propios paradigmas. No porque alguien me lo contó, sino porque el Espíritu que me guía a caminar en esa manera. No sigo una tradición, no sigo un calendario, no sigo una congregación, no sigo a un hombre, no sigo una religión, a menos que ellos sigan los paradigmas de la Biblia. Entonces, si hay alguien que me quiere enseñar cómo seguir los paradigmas de la Biblia, perfecto, voy. Una vez que yo logré quitar mis ideas tradicionales, mis ideas religiosas, que me puse yo a investigar por qué existen estos paradigmas y quién los estableció. Entonces, para mí eso es muy importante. Este es un tema muy largo y muy interesante que he descubierto, pero
es un tema que ha sufrido una desviación y una perversión satánica que ha penetrado en el establecimiento de paradigmas actuales en nuestro entorno. Nosotros le decimos, es la cultura, culto. Y culto no es un concepto positivo. Viene de oculto. Oculto. Entonces, sí veo, por lo menos he visto, y los motivo a cambiar esos paradigmas. Tomando el tema de la Navidad nuevamente, el espíritu de las Escrituras no nos indica que hagamos memoria del nacimiento del Mesías. La Biblia se limita a establecer el nacimiento y lo describe y lo conecta con las profecías de los profetas que hablaron de ese evento para poder identificar la identidad del Mesías. No hay ningún pacto establecido por el nacimiento del Mesías. Sin embargo, sí hay un pacto memorable establecido por su muerte. Y a ese sí tenemos que ponerle atención. Vamos a leer en Primera de Corintios 11, 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os transmití, que el Señor, Jesús, Yeshua, la noche que era entregado, 14 de Nisan, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Acuérdate de esto. Asimismo, tomó el versículo 25, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. ¿Cuántas veces? Todas las veces. ¿Qué día? 14 de Nisan. El día de la Pascua. El día de la redención. Él cambió el calendario. Todo el calendario. ¡Puc! ¡Ey! ¡Puc! Cambiémoslo a este mes. Mes de redención. Mes que Él nos redime. Esta noche ustedes van a celebrarla. Es un mandamiento hacerlo. Lo dice la Escritura. Y Él está diciendo aquí, celebraréis el nuevo pacto en mi sangre. En la copa de la redención. Esa noche hay 4 copas que se celebran. Y una es la copa de la redención. Dios cambió todo el calendario, toda la mentalidad para que aterrizara en este mes. Y este día se celebra. Y dice, haced esto, haced esta celebración de esta fiesta que Él está celebrando. Él está celebrando en esta fiesta. Él está siendo el cordero inmolado de esa Pascua que nos redime. Esa noche, 14 de Nisan. Entonces, tan a menudo como comáis este pan y bebáis la copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que venga. Cada año vamos a proclamar su muerte como un pacto. Porque nuestro pacto está puesto en esta sacrificio que Él hizo por nosotros. Esta redención. Entonces, es muy interesante. O sea, en el paradigma, no está que vayamos a celebrar su nacimiento. Sí, ¿por qué? Porque
O sea, eso simplemente está la descripción, está cómo va a suceder, de dónde va a venir, de qué tribu va a salir, etcétera. Las estrellas, el firmamento fue testigo de eso y por esa razón los sabios que vinieron de Babilonia a traer, a reconocer como un acto profético a Belén, que es donde las escrituras habían dicho que iban a ser el Mesías. Llegaron ahí y allí lo encontraron. ¿Por qué? Porque siguieron el paradigma de Dios. Siguieron el paradigma. No fue más que eso, obedecer el paradigma. Entonces, cuando uno entra en el paradigma, entonces todas las cosas empiezan a caer en su lugar. Uno empieza a agarrar entendimientos escondidos que son tesoros que van siendo revelados. Entonces, para terminar con la fecha infame del 25 de diciembre, porque es una fecha infame, la historia es testigo de que se trató ese día con respecto de que celebraban con respecto a los dioses paganos que celebraban en esa fecha para difundir tinieblas a lo largo de la historia. Ese día se hacían orgías, se hacían sacrificios y todo en el contorno pagano y satánico. Y como ha sido menester de la Iglesia Católica de hacer el sincretismo correspondiente, hace menos de 150 años, oigan esta locura, menos de 150 años, vayan e investiguen. Y ahora nuestra generación ha heredado esto como un sepulcro blanqueado, como algo bonito, ¿verdad? Y no, las guirnaldas se ponen en la puerta y los arbolitos y etcétera. Y vayan a buscar todo lo que quiere decir eso. Está en los libros de historia. Y se van a espantar. Y van a decir, momento, yo no quiero celebrar ese paradigma. Viene de este dirección. Si ustedes tienen una pizca de temor a Dios, van a decir, eso no. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla. No me crean. Vayan y investiguen. Vayan a hacer la tarea. Yo la hice. Ahora es más fácil, no tienen que irse a una biblioteca, lo hacen en internet. Es más fácil. Y pongan el paradigma correspondiente. El paradigma de la corriente humana es el que la corriente humana sigue. El paradigma de Dios no lo sigue la corriente humana. En la palabra de Dios no hay mención de esa fecha como algo que se distinga para ser un temeroso de Dios, un santo para Dios. Santo quiere decir temeroso de Dios, temerle a Dios. Alguien podría decir pero yo lo celebro al Mesías, a Yeshua, con todo mi corazón. Yo lo hago para Él. Perfecto. Pero ¿por qué lo haces en esa fecha? En la fecha infame. ¿Por qué? Por ignorancia. O sea, pero mi punto es el siguiente. ¿Por qué yo caigo como esclavo en un paradigma humano? Yo los motivo a que vayan y sean libres del paradigma humano.
No se trata de hacer lo que yo quiero para Él. Se trata de hacer lo que Él quiere que yo haga para Él. Ser obediente a su palabra. No se trata de buenas intenciones. Se trata de obedecer el paradigma que hay de su palabra. El camino del infierno está asfaltado de buenas intenciones. Esta es la frase que se le atribuye al filósofo Friedrich Nietzsche y contiene este mensaje contundente, realista sobre la vida. Muy famoso y muy cierto. Y regresando al tema gregoriano del calendario, este contiene tradiciones humanas que en su mayoría no aceptan los paradigmas de Dios, ni su voluntad, ni están diseñados a fomentar el temor a Dios, sino a la tradición y al placer social. Cuando estaba pensando esto, yo sé que en Daniel hay una escritura donde habla que el enemigo lo que quiere hacer es cambiar nuestra mentalidad y cambiar las fechas. En las fechas, en el tiempo, está esa intención de Satanás de pervertirnos y de separarnos de la voluntad de Dios. Tenemos que seguir el temor a Dios y no una tradición ni un placer social. No porque todos lo hacen, lo vamos a hacer nosotros. Y lamentablemente, la mayoría de las personas, antes de ser temerosas de Dios, se vuelven temerosas de los hombres. Y eso es un problema. Entonces, ¿quién tomó la decisión de seguir este paradigma? En el cambio del año, por ejemplo. Aquí hay un simbolismo histórico que vale la pena mencionar. El simbolismo entre diciembre y enero. Recuerden, diciembre no es el 12 mes, sino es décimo, diciembre, ¿verdad? Si hasta el mismo nombre revela que hay una situación de noviembre es 9, octubre es 8, septiembre es 7, ¿verdad? Agosto se coló por otros motivos, pero es interesante estos nombres, ¿verdad? La Biblia no le pone nombres a los meses, le pone el mes primero, mes segundo, mes tercero. El mes de Nisan, o que se conoce como Nisan, o Aviv, ese sí es el único que tiene ese nombre Aviv. Los nombres que salen como el nombre de Tishri, Hesban, Kislev, Shevat, etcétera. Todos esos nombres de meses vienen de Babilonia. Ni siquiera, o sea, alguien no siguió los paradigmas de Dios. La Biblia dice mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5, mes 6, y así, etcétera. Muy bien, entonces, entre este simbolismo, entre el mes de enero, en inglés es January, que viene del nombre de Dios Janus. El dios, Janus es el dios del umbral. Se le conoce como el dios del umbral, o el dios de la guerra, o el dios de la transición, o el dios de las puertas. El cambio, ese es el umbral, ¿verdad? Algunos interpretan el cruce del umbral como dejar el pasado y entrar al futuro, ¿verdad?
dejar el pasado y entrar al futuro. O sea, solo en eso hay un traslape, hay un cambio. ¿Verdad? Otros lo ven como la transición entre dos espacios donde hay una ambigüedad entre los espacios, que es el umbral, ya que no se identifica exactamente dónde finaliza y dónde comienza. Existe la superstición de que el umbral en el espacio es el espacio donde uno ni está dentro de la casa, por ejemplo, ni afuera. Y por naturaleza es indefinido. O sea, en cuestiones históricas, el umbral es muy importante. Hay muchas cosas que sucedieron en los umbrales, en los pasillos entre dos espacios, dos atmósferas. Y esto es algo así en particular. De aquí hay quienes que piensan que para pararse en el umbral de una puerta hay que tener cuidado porque es mal agüero. Y porque no hay un principio definido o un final definido. Y para no caer en algo no definido, hay quienes piensan que es de mal agüero. Perdón. Entonces, enero, en inglés es January, cuyo nombre viene de Janus, que es el dios del umbral, de guerra, de la transición, de las puertas. Esta idea también es expresada por ese dios Janus. En otras ideas relativas a eso es que se representan dos aspectos en esa transición. Por eso Janus se representa con dos cabezas. Y esas dos cabezas pueden ser contrastantes. Por ejemplo, aquí en el cuadro que está aquí hay dos de personas, pero allá también hay una de un monstruo, de un cabeza y de una persona. Son ideas contrastantes. Está el contraste entre la paz y la guerra. Se dice que el dios Janus presenta una dualidad. Por ejemplo, puede haber paz, puede haber guerra. El tiempo que viene se define para decidir qué tipo de año va a ser. Si va a ser un año de paz o un año de guerra. Por eso este mes se llama así. Enero en español, January en inglés, por el dios Janus. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con respecto al año? Hay una transición entre lo viejo y lo nuevo, las tinieblas y la luz. O sea, ese contraste. Uno deja lo viejo, yo no olvido el año viejo, ¿verdad? Es increíble cómo las ideas vienen relacionadas a esto. Las tinieblas, deja las tinieblas, uno va a la luz. Deja un pacto antiguo, entra en un pacto nuevo. Todas estas ideas se dan en este momento de transición. Es el umbral donde se define todo esto. Esa transición entre lo viejo y lo nuevo, las tinieblas y la luz. Y también se trata de interpretar cuando la noche deja de ser más larga y comienza a aumentar. Porque si nos vamos una semana atrás, ahí está ese real umbral, donde la noche deja de ser más larga y el día
deja de ser más corto y empieza a alargarse poco a poco el día. Ahí hay un cambio, ¿verdad? Eh, es esa transición que el día va en aumento. También esa imagen del viejo hombre que mengua y surge un nuevo hombre. Entonces, se acostumbra a decir en esta fecha, ay, voy a hacer una resolución o voy a hacerme un pacto conmigo mismo, este año voy a dejar de lo que sea, voy a caminar tanto tiempo, etcétera, ahora me voy a dedicar a esto, etcétera. O sea, está esa idea que viene precisamente de estas propuestas de dejar de ser un antiguo persona y generar una nueva persona. Por supuesto, aquí no hay temas de arrepentimiento ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, todo este simbolismo está relacionado en esa transición. También hay un simbolismo relacionado entre Satanás o el demonio, como está allá, el demonio y el arzobispo, ¿verdad? Dos figuras que una representa luz y otra representa tinieblas. Y ese es una dualidad contrastante que hemos venido arrastrando desde hace mucho tiempo, hasta el tiempo de hoy. Entonces aquí hay una figura muy interesante entre el demonio y el arzobispo, que esto viene de Europa, del norte de Europa, ¿verdad? Donde pasaban muchas cosas, porque la Navidad se celebraba ahí de una forma que no la conocemos. Eh, ahí hablan de que es el tiempo de la circuncisión, el 1 de enero, porque tiene que ver con la celebración de la carne, de las orgías, de los sacrificios de los días anteriores, porque la gente se desenfrenaba totalmente, hacía cosas, nada que tienen que ver con Yeshua, ni Jesús, hacían cosas muy malas, un desenfrenamiento de la carne, ¿verdad? Y el 1 de enero era de, ay, ahora voy a hacer lo mejor que yo pueda hacer. Es el día de la circuncisión, en el sentido de que hay que cortar todo lo que se celebró en la carne en los días anteriores. Que remover todo eso malo que pasó y comenzar un nuevo año con una nueva intención, ratificando las intenciones de volverse una mejor persona. O sea, imagínense lo que quiere. Todo eso viene por todo esto que estoy hablando de Janus. Otro simbolismo importante es la determinación de si el año será un año de guerra o un año de paz. Los dioses se reunían a decidir el destino del mundo para ese tiempo que viene, que está iniciando. Es curioso, es muy curioso y muy interesante. No es el tema tampoco, pero solo lo voy a mencionar. Que en este concepto de simbología ocurre una reunión cada año donde los líderes del mundo se reúnen a definir el destino del mundo para este año. Esto ocurre en Davos, Suiza. Este año va a suceder el 15 al 18. Es la reunión del World Economic Forum, donde las élites mundiales se juntan para decidir qué va a pasar en el ámbito económico, qué va a pasar en el ámbito bélico, militar, qué va a pasar en el ámbito médico, qué va a pasar en el ámbito industrial, financiero, etcétera, tecnológico,
cibernético, etcétera, etcétera, etcétera. Increíblemente, los dioses se reúnen para definir el mundo. Ahora, yo sé que esto suena fuera de los paradigmas normales. Pero si ustedes hacen una investigación y tienen acceso, porque si hay información, ¿qué tipo de personas son estas? Se van a dar cuenta de que todos ellos funcionan en nivel espiritual y no es el nivel espiritual de temor a Dios. Funcionan a un nivel espiritual masónico, funcionan a un nivel espiritual satánico que no es nada agradable. Lo que sucede en ese ambiente es muy, muy parecido a la descripción que acabo de dar del aspecto carnal del cual se quieren circuncidar el siguiente mes. Ay, van a decir uno, eso es falso. Investiguen. Es lo único que puedo decir. Investiguen. Yo he visto cosas que no me imaginaba, que mi mente no podía imaginar ni describir cosas que esta gente hace. Y recuerden, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad de este siglo. Quiero concluir. Este es el paradigma mundial en el que hemos sido arrastrados. Encontremos el paradigma de Dios. Aferrémonos al paradigma de Dios. Que el Espíritu de Dios le guíe. Que el Espíritu de Dios les encuentre. Que ángeles vengan y los protejan a ustedes y a sus familias. Los llenen de gracia y de bendición. Vienen tiempos difíciles y es el mejor tiempo para estar aferrado al Espíritu de Dios. Bendiciones y nos vemos en la siguiente oportunidad.